Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Curidia, una empresa que educa con alto nivel jurídico, perfecciona jurídicamente abogados ante la inteligencia artificial. Fundamentamos jurídicamente abogados ante la IA, es decir, que los formamos, educamos, capacitamos jurídicamente, les brindamos un conocimiento de alto nivel, de alto valor jurídico sobre el deber ser jurídico, la teoría jurídica, la filosofía del derecho, la forma de los derechos y deberes, la forma del cumplimiento jurídico, la forma en la cual aplican los derechos y deberes en relación con la inteligencia artificial, la forma en la cual existe la diligencia jurídica ante la IA, ante la inteligencia artificial. Y hoy explicaré algunos criterios de la diligencia jurídica ante la inteligencia artificial, ante la IA. Y es que solo si se tiene claro cómo existe la diligencia jurídica, es decir, cómo se aplican los derechos y deberes, existe la inteligencia artificial válida cuando este conocimiento se aplica a la medida de cada relación jurídica, porque la inteligencia artificial válida existe en la relación jurídica válida. Es decir, que cuando en una relación jurídica existe IA, inteligencia artificial, y cada quien cumple con los derechos y deberes según como a cada quien le apliquen, existe la relación jurídica válida porque coincide con el deber ser jurídico, con su deber ser jurídico, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican, proceden frente a ello, y por ende existe la inteligencia artificial válida porque es armónica con la forma en la cual el todo de lo definido en el derecho, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes aplican frente a ello, con la forma en la cual el todo de lo definido en el derecho aplica frente a ello. Y para iniciar es importante tener claro el criterio de la calificación jurídica. Y calificar jurídicamente significa descifrar jurídicamente cualquier elemento, cada elemento relacionado con el derecho, con lo definido en el derecho, es decir, cada elemento relacionado con los derechos y deberes, con la forma de los derechos y deberes. Propiamente significa descifrar jurídicamente el todo de lo relacionado con el todo de lo definido en el derecho, y a nivel práctico significa descifrar jurídicamente cada elemento del derecho y la forma en la cual cada elemento del derecho aplica en cada relación jurídica, es decir, en cada ambiente donde apliquen derechos y deberes, al ser un ambiente relacionado con lo definido en el derecho, a la medida de cómo exista cada relación jurídica, incluida la relación jurídica donde exista IA, inteligencia artificial, un producto de esta forma. Y para calificar jurídicamente, para aclarar propiamente cómo aplican los derechos y deberes, cómo existen y por ende cómo aplican los derechos y deberes en general y específicamente, concretamente, a la medida de cada relación jurídica, hay que aclarar cuáles son los elementos del derecho, qué es parte del derecho y cuáles no son elementos del derecho, qué no es derecho, qué no es parte del derecho. Y el sistema jurídico, lo conocido como sistema jurídico, no es parte del derecho, porque la dimensión que tenga una cultura, una forma de existencia humana, una forma de humanidad en relación con el derecho de una forma exclusivamente subjetiva, arbitraria, no hace parte del derecho. Es decir, pretender, considerar que el derecho se define según cómo cada parte de la humanidad lo defina, no es algo válido jurídicamente porque no es algo armónico con los derechos y deberes, con la forma de los derechos y deberes, con las características de los derechos y deberes, con las condiciones, con los requisitos que se deben cumplir para que exista la aplicación de los derechos y deberes. Otra cosa es que dentro de lo conocido como sistema jurídico, dentro de lo conocido como un sistema jurídico, dentro de un sistema jurídico, dentro de algo conocido como un sistema jurídico y propiamente en relación con algo conocido como un sistema jurídico, existan partes
del derecho porque sean formas que aclaren los derechos y deberes, la forma de los derechos y deberes, elementos, características de los derechos y deberes, las partes y por ende el todo de los derechos y deberes. Pero como tal no existe jurídicamente el sistema jurídico. Y por eso no existe, por ejemplo, lo conocido como derecho romano-germánico, como derecho continental, como civil law. El civil law, el derecho romano-germánico no existe. Ni tampoco existe, por ejemplo, lo conocido como common law, derecho común, derecho anglosajón, derecho consuetudinario. Ni tampoco existe, por ejemplo, lo conocido como el sistema jurídico chino, basado en el confucianismo en gran parte. No. Otra cosa es que dentro de lo conocido como un sistema jurídico, como les decía, existen elementos que hacen parte del derecho. Y entonces no se trata de una visión exclusivamente occidental u oriental del derecho, es decir, de considerar que el derecho solo se define por una parte del planeta Tierra, por una parte del mundo relacionado con la humanidad propiamente, sino que es todo lo relacionado con los derechos y deberes, con la forma de los derechos y deberes. Es el todo que aclara la forma de los derechos y deberes. Entonces no existe el sistema jurídico, pero sí existe el ordenamiento jurídico, es decir, el que existen varias clases, varias formas de normas. Entonces puede existir y propiamente existe la constitución política, el fallo judicial, la autorregulación válida, es decir, la forma de cumplir con el derecho comportándose de una forma armónica con la manera en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a ello, la regulación sectorial, etcétera, pero no es que dentro de las normas existan jerarquías. Toda norma es importante porque cada norma se debe cumplir, se debe aplicar lo definido mediante cada norma para que pueda existir y propiamente exista el cumplimiento del derecho, el cumplimiento de lo definido en el todo del derecho, la aplicación de los derechos y deberes, porque como todo está conectado, la aplicación de un derecho solo existe cuando a la vez se aplican los demás derechos y todos los deberes, cuando se aplican todos los derechos y todos los deberes, cuando se aplican los derechos y deberes. Y por eso cada norma es importante porque una norma es lo que aclare algo de los derechos y deberes. Otra cosa es que existan elementos que se consideren como normas o que pretendan tener la categoría de normas mediante los cuales se pretenda que tengan la categoría de normas en relación con los cuales se pretenda que ello sean normas, pero no lo sean porque sean formas antijurídicas, formas contrarias a los derechos y deberes y por ende formas que generan una complejidad innecesaria y propiamente la inaplicación de los derechos y deberes que hacen inaplicables, que hacen inaplicables los derechos y deberes, que hacen que no pueda existir y propiamente no exista la aplicación de los derechos y deberes. Es decir, son una forma de culpa, una forma de incumplimiento del derecho, no una forma de aplicación de los derechos y deberes. Y a su vez no existe lo conocido como régimen jurídico. No se trata de considerar que frente a un tema existen unas normas específicas sobre ese tema y esa sea la forma en la cual se gobierna, se rige ese tema, esa sea la forma en la cual el derecho aplica y propiamente esa sea la forma del derecho frente a ese tema. No, el derecho es un todo, el todo de la norma creado por el resultado de la unión de las normas que vayan existiendo, que existan, existentes, y por ende no existe el régimen jurídico, existe el todo del derecho, el derecho. Entonces no existe el concepto de una autorreferencialidad entendida como que solo un conjunto de normas, las normas que explícitamente, que directamente, cuyo contenido directo sea sobre ese tema, sean sobre ese tema, traten ese tema, sean las que rigen el tema, no. El tema se rige y propiamente el fenómeno y propiamente la forma en la cual existe la relación jurídica y por ende los temas, fenómenos que involucren la relación jurídica, la medida y cómo existe la relación jurídica, se gobiernan, se rigen por el todo de los derechos y deberes, por el todo de lo definido en el derecho, por la forma de los derechos y deberes. Es decir, propiamente en cada relación jurídica debe existir la aplicación de los derechos y deberes según cómo apliquen, procedan, es decir, según cómo sus características apliquen, a la medida como exista cada relación jurídica, incluida la relación jurídica donde exista IA, entonces no existe el régimen jurídico. Y por eso a la vez hay que tener claro que todas las normas por ende son vigentes, no es que las normas que existan en el pasado pierdan vigencia
y que las normas presentes sean las únicas vigentes, o que se requieran siempre nuevas normas porque no sean suficientes las normas vigentes. No, porque como cada norma es lo que aclara elementos de los derechos y deberes, todas las normas son por ende vigentes, y otra cosa es que se logren formas cada vez más simples de aplicar los derechos y deberes, y ahí existe una nueva norma. Una nueva norma existe cuando es una forma mediante la cual se aclara algo nuevo en relación con los derechos y deberes, algo nuevo de los derechos y deberes, se aclara algo que no estaba claro con las normas preexistentes anteriores, previas, en relación con los derechos y deberes, y por ende se logra una forma más simple de aplicar los derechos y deberes. En eso consiste la evolución del derecho, en la simplificación jurídica, en ir logrando formas cada vez más simples de gozar los derechos y cumplir los deberes, de aplicar los derechos y deberes. Pero no existe el régimen jurídico y sí existen las instituciones jurídicas entendidas como las diferentes formas mediante las cuales se aclaran los derechos y deberes, como la institución jurídica, lo conocido como la institución jurídica de la diligencia, la institución jurídica de la buena fe, la institución jurídica de la responsabilidad, que en últimas son categorías y propiamente formas mediante las cuales se aclara cómo aplican los derechos y deberes, y así se va logrando precisamente la evolución en el sentido de ir viendo de una forma cada vez más clara la forma de los derechos y deberes. Pero propiamente no existen instituciones jurídicas, si se quiere desde el punto de vista jurídico, porque lo que existe es el derecho, solo que lo conocido como instituciones jurídicas son formas de aclarar, son formas a través de las cuales se aclaran los derechos y deberes, pero no son propiamente una parte del derecho o algo que define el derecho, al contrario. El derecho está ahí, pero mediante estos temas se van aclarando los derechos y deberes a la medida de esos temas, de esos fenómenos. Por ejemplo, cómo aplican los derechos y deberes frente a la responsabilidad, frente a la buena fe, frente a la diligencia, ¿cierto? Y en últimas, cuando se aclara la diligencia, se aclara cómo existen los derechos y deberes, porque ser diligente es aplicar los derechos y deberes, según cómo le apliquen a cada quien. Y a la vez, lo conocido como categorías jurídicas son a la vez formas de aclarar los derechos y deberes, pero no son como tal parte del derecho. Y entonces, las instituciones jurídicas, para que esto quede claro, son la forma en la cual de manera organizada, más rigurosa, se aclara cómo aplican los derechos y deberes frente a un tema. Y las categorías jurídicas son es como tal temas relacionados con el derecho, con los derechos y deberes. Entonces existe la institución jurídica de la buena fe, pero a la vez una categoría jurídica de análisis para analizar el derecho es la buena fe, un referente, un elemento que permite delimitar, aclarar propiamente los derechos y deberes, es en general el fenómeno de la buena fe, la categoría jurídica, lo conocido como categoría jurídica de buena fe. Y propiamente como tal existe es la buena fe, entonces no es que exista la categoría ni la institución jurídica de la buena fe, pero son medios que permiten ir aclarando el derecho si se emplean o propiamente si existen de una forma diligente. Es decir, si mediante ellos se logra, por ende como resultado, aclarar los derechos y deberes, aclarar algo en relación con los derechos y deberes. Y a la vez existe lo conocido como clasificación jurídica, que es precisamente la forma de organizar lo definido en el derecho, el todo de lo definido en el derecho, y esto sirve para aclarar precisamente cómo aplican los derechos y deberes, es decir, qué son, cuáles son y cómo aplican los derechos y deberes, y por ende para calificar jurídicamente hay que clasificar o propiamente organizar el derecho y propiamente conocer el derecho y definir, aclarar, detectar, descifrar, aclarar, conocer, aclarar cómo aplica lo definido en el derecho, cómo aplica lo definido en el todo el derecho, en general, es decir, cómo existen los derechos y deberes y a la medida de cada relación jurídica. Entonces ahí, si se quiere, se está clasificando jurídicamente a la vez, en general el derecho y en particular cada relación jurídica. Pero lo que existe es el derecho y su aplicación, la aplicación de lo definido en él. Y existen, eso sí, los derechos y deberes y existe el caso, es decir, propiamente la relación jurídica, el ambiente en el cual apliquen derechos y deberes, y se trata de que exista el caso válido, es decir, la relación jurídica válida, es decir, de que cada relación jurídica coincida con la forma en la cual apliquen los derechos y deberes, y así existe el bien, bienestar, es decir, la validez jurídica, gracias a que cada quien es diligente, jurídicamente es diligente en la relación jurídica, porque cada quien aplica los derechos y deberes según como a cada quien le aplique. En eso consiste la diligencia. Y para tener esto claro, hay que tener claro entonces qué es el deber ser jurídico, es decir, cuál es el ideal definido en el derecho, lo que debe existir jurídicamente. Y el deber ser jurídico entonces es lo que acabo de indicar,
que exista la aplicación de los derechos y deberes, es decir, es la existencia del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, por ende, a la medida de cada relación jurídica, porque la relación jurídica es la medida del derecho, el campo de acción del derecho, es la forma en la cual se concreta, se aterriza, se aplica, se puntualiza lo definido en el derecho. Hay que conocer en general, en abstracto, el derecho, es decir, sin vincularse, sin ligarlo a una relación jurídica específica, sin vincularse con una relación jurídica específica, sin depender de la existencia de una relación jurídica por ende específica, pero a la vez hay que aplicar ello. La idea es que ello se aplique, que ello sea aplicado en cada relación jurídica y así como tal, en la práctica, en la realidad, en los hechos propiamente existe el bienestar, validez jurídica, gracias por ende a la diligencia. Ese es el deber ser jurídico y por ende existe el deber ser jurídico en abstracto y el deber ser jurídico a la medida de cada relación jurídica, es decir, la forma en la cual los derechos y deberes se aplican y por ende se deben aplicar a la medida de cada relación jurídica y por ende la relación jurídica válida es la que coincide con su deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual aplican los derechos y deberes, es decir, las características de los derechos y deberes a la medida de ellos, es decir, según cómo existen sus hechos y propiamente el todo de su forma de la existencia. Y entonces se trata del perfilamiento jurídico, de conocer el perfil jurídico de cada quien para saber cómo aplican los derechos y deberes frente a cada quien. Y aquí hay que tener en cuenta el concepto de persona. Persona es cualquier ser titular de derechos y deberes, que tenga derechos y deberes, que puede tener y propiamente tiene derechos y deberes. Y hay dos clases de personas: las personas naturales, es decir, las personas físicas, es decir, los seres humanos, y las personas jurídicas, es decir, las personas morales, es decir, las organizaciones de los sectores público y privado. Entonces son los seres humanos los que hacen que tanto las personas físicas, es decir, las personas naturales, es decir, los seres humanos, como las personas morales, es decir, las personas jurídicas, es decir, las organizaciones, coincidan con el deber ser jurídico. Cuando el ser humano aplica los derechos y deberes según cómo le apliquen a cada quien, existe validez jurídica, es decir, propiamente cuando cada ser humano existente en cada relación jurídica cumple con el derecho, existe la relación jurídica válida porque cada persona existe de una forma válida porque el ser humano ha hecho, es quien hizo, logra que tanto su ser como los demás seres individuales y organizacionales existan de una forma que coincide con el derecho porque cada ser humano aplica lo definido en el derecho y como todo es interdependiente, todo está conectado, la aplicación de un derecho solo existe si a la vez se aplican los demás derechos y cumplen todos los deberes. Entonces, si cada ser humano cumple con el derecho, es decir, aplica los derechos y deberes según cómo le apliquen a su perfil jurídico, existe la relación jurídica válida, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes en dicho ambiente, porque cada quien puede aplicar los derechos y deberes gracias a que la actitud diligente, la acción diligente, la existencia diligente de cada ser humano hace que tanto su ser como los demás seres puedan aplicar los derechos y deberes y propiamente logren aplicar de alguna forma los derechos y deberes porque todos facilitan, posibilitan, viabilizan ello. En cambio, si una persona desea aplicar los derechos y deberes, propiamente si un ser humano desea aplicar los derechos y deberes y otro u otros o todos los demás no es posible que exista la aplicación de los derechos y deberes por ende propios y ajenos, porque se frustra ello. Entonces, si existe diligencia, si cada quien es diligente jurídicamente en una relación jurídica, existe el goce de los derechos y deberes porque cada quien aplica los derechos y deberes según cómo le apliquen a cada quien, según el perfil jurídico de cada quien. Por eso hay que perfilar jurídicamente a las personas, por ende, a las personas como organizaciones y a las personas como individuos, es decir, a las personas jurídicas, morales, organizacionales, a las organizaciones de los sectores público y privado y a las personas físicas, es decir, naturales, es decir, a los seres humanos. Y así se conoce cómo frente a cada ser humano existe la aplicación, propiamente, es decir, aplican, o sea, aplican, proceden, existe la aplicación de los derechos y deberes, según cómo cada ser humano exista. Porque puede existir un ser humano que se represente a sí mismo exclusivamente, o puede existir en un caso, en una relación jurídica, un ser humano que por ende siempre se represente a sí mismo, que por supuesto se represente a sí mismo, siempre se representa a sí mismo, pero a la vez que represente a una persona jurídica, es decir, moral, a una organización de un sector público y privado, y así es como se clasifica, es decir, califica, es decir, perfila jurídicamente, por ende de una forma diligente, es decir, de una forma válida, es decir,
válidamente, con precisión, claramente, válidamente, a ese ser humano y así se sabe cómo debe aplicar los derechos y deberes y por ende cuando aplica los derechos y deberes, tanto su ser como la organización que representa existe de una forma válida, existen de una forma válida en lo relacionado con ello. Y por eso propiamente si todos los seres humanos en cada relación jurídica aplican los derechos y deberes, como resultado cada una de las personas existentes en la relación jurídica existen de una forma válida jurídicamente, porque han sido diligentes, porque han aplicado los derechos y deberes según como a cada persona le aplicaron, porque cada ser humano relacionado con cada persona ha aplicado los derechos y deberes a la medida de su persona y de las personas, es decir, a la medida de su persona y de las demás personas, es decir, a la medida de su persona y de las personas que representan y en general a la medida de su persona y de las demás personas existentes participantes en la relación jurídica involucrada. Por eso la inteligencia artificial solo puede existir y propiamente solo existe de una forma válida cuando cada quien hace esto. Y así sí, es decir, y así, cada una de las partes y el todo de la IA existe de una forma válida y por ende su creación es válida, su operación, su funcionamiento es válido y los efectos en general de su existencia son válidos. Es decir, y se trata de un producto válido, porque cada interacción frente a dicho producto, cada interacción de un ser humano, cada interacción humana frente a dicho producto, ante dicho producto, es diligente, existe de una forma válida, diligente. Y a la vez porque cada acción humana en sus etapas de creación ha sido diligente y por ende se ha creado el producto de una forma diligente. Entonces se trata de que se cree de una forma válida y que cada interacción que exista frente a este producto, una vez existe de una forma válida, sea válida y así existe la IA válida. Y esto se logra cuando cada acción humana frente a la IA es válida a la medida de cómo exista la respectiva relación jurídica donde exista IA. Por eso es que se trata de que exista la IA en la relación jurídica válida para que la IA sea válida. Es decir, la IA válida existe en la relación jurídica válida y por ende se trata de hacer que la relación jurídica sea válida y como consecuencia la IA es válida al existir en una relación jurídica que es válida y por ende donde cada una de sus partes y su todo son válidos, coinciden con el derecho. Y eso existe cuando en la relación jurídica existe, por ende, el goce de los derechos, de todos los derechos y cumplimiento de los deberes, cumplimiento de todos los deberes, a la medida como existe la relación jurídica y por ende existe la aplicación de los derechos y deberes en relación con la IA. Por eso existe la IA válida gracias a la diligencia. Por ende humana, gracias a que cada ser humano es diligente. A la medida de dicha relación jurídica, a la medida de cada quien, es decir, según el perfil jurídico, la condición jurídica, la forma jurídica de cada quien. Por eso se trata de perfilar jurídicamente en general de la caracterización jurídica, es decir, de descifrar la condición, el estatus, la forma jurídica de cada una de las partes y el todo de la relación jurídica, es decir, de aclarar cómo frente a cada una de las partes y el todo de la relación jurídica aplican los derechos y deberes. Entonces, esto solo se logra cuando se aclara que, por ejemplo, en el caso de Uber, por ejemplo, en el servicio de domicilio, no se trata de una mera intermediación, de una simple intermediación, no se trata exclusivamente de una intermediación, ¿cierto? Por parte de Uber en poner, por ejemplo, en contacto al domiciliario con el beneficiario del domicilio, sino que es algo más, la participación de Uber es mayor, es mucho más que eso. Entonces, si eso está claro, cuando eso se aclara, cuando se aclara específicamente el perfil de Uber y el perfil del domiciliario y el perfil del usuario de la plataforma Uber, etcétera, se aclara propiamente cómo los derechos y deberes se aplican, se deben aplicar propiamente y propiamente cómo los derechos y deberes existen, aplican frente a cada quien, proceden frente a cada quien. Y ahí sí, si cada persona y por ende cada ser humano existente en relación con ello, existente en cada relación jurídica vinculada, por ejemplo, con ello, aplica los derechos y deberes, existe validez jurídica. Ahí sí cada quien es diligente, pero no cuando no existe una caracterización jurídica, sino una confusión. Y a la vez, por eso se trata de detectar la condición jurídica de cada una de las partes y el todo de la relación jurídica y propiamente la forma jurídica de la relación jurídica y por ende la forma jurídica, es decir, la forma en la cual aplican los derechos y deberes, es decir, la situación jurídica de cada una de las partes y el todo de la relación jurídica
y por ende, cuando cada una de las personas existentes en cada relación jurídica aplican los derechos y deberes, gracias a que con ello, con esa caracterización y propiamente con la calificación jurídica se ha aclarado cómo cada quien debe aplicar los derechos y deberes y cada quien logra de alguna forma aplicarlos, existe eficacia jurídica, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, se hace realidad el deber ser jurídico, existe el efecto deseado mediante el derecho, el ideal del derecho, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, y por ende existe seguridad jurídica porque existe la certeza de que en esa relación existe el cumplimiento del derecho, es decir, que es una relación jurídica armónica con lo definido en el derecho y propiamente con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello y por ende existe validez jurídica. La relación jurídica coincide con el todo de lo definido en el derecho a la medida de la forma en la cual el todo de lo definido en el derecho aplica frente a ello. Es decir, existe la coincidencia de la relación jurídica con el deber ser jurídico, con el derecho, con lo definido en el derecho. Y por ende la aplicación de ello a la medida de la IA, como expliqué, es necesario. Es decir, solo puede existir y propiamente solo existe la IA de una forma válida cuando se califica jurídicamente la IA, es decir, cuando se descifra frente a cada una de las partes y el todo de la IA, cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes, y esto se logra cuando se califica jurídicamente cada relación jurídica involucrada con IA, donde exista, donde esté presente, propiamente donde vaya a existir, en algún momento exista IA. Y así se logra que la IA exista de una forma válida jurídicamente. Y de hecho, para que esto quede claro, si en una relación jurídica no existe como tal un producto de IA, pero sí la ideación, la creación de ideas en relación con la IA, no existe IA, pero sí la idea en relación con la IA y por ende se debe calificar jurídicamente ello para saber cómo existen las ideas diligentes, válidas, es decir, cómo lograr ideas mediante las cuales se pueda lograr que exista una armonía entre la forma en la cual los derechos y deberes se apliquen frente a las ideas y así quede claro cómo debe existir la IA. Es decir, que la idea válida se logre la idea válida, es decir, y por ende, la idea de cómo existe la IA de una forma válida. Es decir, para que esto quede claro, la idea de cómo debe existir la IA para que sea válida. Es decir, se debe lograr claridad sobre cómo existe la IA válida en general y a la medida de cómo sea la idea de la IA que se desee lograr. Y una vez en otra relación jurídica, en una relación jurídica en otro momento, en un momento posterior, exista como tal la IA porque se aplique la idea, se debe lograr que la aplicación de esa idea sea válida y propiamente que la IA, que el producto de IA existe de una forma armónica con el derecho y como ya aprendimos, esa armonía con el derecho, esa forma armónica con el derecho existe cuando cada quien existente en relación con ello aplica los derechos y deberes según exista cada quien. Y por eso un tema determinante que ya está claro de hecho con lo que he indicado anteriormente, con lo que he indicado, es la previsibilidad jurídica. ¿Y qué es lo previsible jurídicamente? Lo que cada quien en últimas debe detectar a la medida de cómo exista cada quien en cada relación jurídica. Entonces, para un abogado no es previsible, jurídicamente no es previsible, algo técnico en relación con la IA que según su perfil de abogado no sea previsible, no tenga la capacidad de poder prever, pero sí para un ingeniero, por ejemplo, de algo relacionado con la IA, para alguien profesional propiamente en algo técnico relacionado con la IA. Entonces, lo previsible depende, como vimos previamente, del perfil jurídico de cada quien. Pero para que esto quede claro, el perfil jurídico no significa en abstracto conocer o propiamente considerar, comprender, dimensionar el concepto de, por ejemplo, profesional del derecho o profesional en ingeniería de sistemas, etcétera, y que entonces cualquier ser humano que sea abogado cumple con ese perfil de la misma forma o cualquier ser humano que sea ingeniero de sistemas cumple con el mismo perfil de la misma forma. No, se trata de especificar cómo cada ser humano existe en cada relación jurídica. Entonces, cada abogado existe de manera única según cómo su humanidad, su ser humano exista como abogado, según cómo cada ser humano exista como abogado, según cómo cada ser humano que sea abogado exista como abogado en cada relación jurídica. Y ahí sí se conoce cómo, por ende, específicamente aplican y por ende cómo debe aplicar los derechos y deberes en dicha relación jurídica. Entonces, lo previsible depende de cómo exista cada quien y
por ende, de cómo existan los hechos y el todo del hecho, es decir, el todo de la forma de la existencia de cada relación jurídica donde exista, por ejemplo, IA. En general, cómo exista cada relación jurídica depende de los hechos de la relación jurídica y propiamente del todo de la forma de la relación jurídica, de la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica, cada relación jurídica. Y por ende el cumplimiento del derecho depende de cómo los derechos y deberes se apliquen frente a cada quien y por ende si cada quien logra aplicar de alguna forma los derechos y deberes según apliquen frente a cada quien, existe el cumplimiento del derecho porque existe el cumplimiento de lo definido en el todo del derecho, el cumplimiento de lo definido en el derecho, la aplicación de los derechos y deberes. Entonces, precisamente cumplir con el derecho significa prever, porque cuando yo aplico los derechos y deberes, estoy abarcando lo que debo abarcar, atendiendo lo que debo atender, previendo lo que debo prever, para lograr, por ende, como resultado, como consecuencia, como efecto, que exista la aplicación de los derechos y deberes. Si yo no preveo lo que debo prever según mi condición jurídica en la relación jurídica, no estoy gozando los derechos, no puedo propiamente gozar de los derechos y cumplir con los deberes. No logro, no estoy logrando y propiamente no logro aplicar los derechos y deberes a la medida, por ende, de mi ser. Entonces, esto es un tema, es de cumplimiento del derecho y por ende cumplir con el derecho significa a la vez que estoy previendo lo que debo prever jurídicamente, previendo lo que debo prever, para por ende lograr, es decir, atendiendo todo lo que debo lograr, cada una de las cosas, cada una de las formas y el todo de la forma que debo atender para que como consecuencia exista la aplicación de los derechos y deberes, para que consecuencia aplique, yo esté aplicando, yo aplique, exista la aplicación de los derechos y deberes. Y por ende prever es un hecho presente, por supuesto, solo que sus consecuencias a la vez se relacionan con el futuro. Entonces no es que se trate de la futurología de adivinar el futuro, sino de prever, de ir atendiendo lo que debe ir atendiendo, es decir, de ir cumpliendo con el derecho a la medida de cómo vaya existiendo en cada relación jurídica, es decir, de ir logrando que cada momento de la relación jurídica exista de una forma válida, coincida con la forma en la cual apliquen los derechos y deberes frente a ello, en lo que dependa de mí, en lo dependiente de mí, con base en mi forma jurídica. Y por eso se trata del pasado, presente y futuro válidos de la relación jurídica. La relación jurídica solo es válida, como vimos, si cada una de sus partes y su todo son válidas. Y ello solo existe si por ende cada uno de sus momentos, cada uno de sus elementos y por ende si su pasado, presente y futuro son válidos. Y esto solo se logra si cada quien siempre cumple con el derecho, ¿cierto? Porque como ya dijimos, como he indicado, como queda claro, como ha quedado claro, la aplicación de los derechos y deberes solo existen si se aplican por ende totalmente, si se aplica cada derecho y cada deber por ende por parte de cada quien a la medida de cómo cada quien vaya existiendo y propiamente existe en cada relación jurídica. Entonces, solo así se logra que en cada momento, es decir, que en el inicio, desarrollo y fin de la relación jurídica exista el cumplimiento del derecho. Y por ende no es que se trate de la futurología, sino de que el hecho de hacer las cosas bien, válidamente, diligentemente, cumpliendo con el derecho, aplicando los derechos y deberes en un momento, tiene consecuencia que en un momento futuro, pues precisamente se presente el beneficio de ello. Porque precisamente, por ejemplo, se previó en lo relacionado con la previsibilidad lo que se debía prever para que se lograse, para que se lograra, para lograrse la aplicación de los derechos y deberes en dicho momento pasado, lo cual hace posible a la vez que pueda existir la aplicación de los derechos y deberes en ese momento presente, que ahora es el futuro, ¿cierto? Porque precisamente es viable, se posibilitó el hecho de poderse lograr, el lograrse, se posibilitó la aplicación de los derechos y deberes. Mientras que si existe incumplimiento del derecho previo, ya todo se vicia, es decir, se vicia todo, la relación jurídica es inválida y por ende no es posible que exista el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, ni en ese momento donde existió el incumplimiento del derecho, por supuesto, ni en el momento futuro de la relación jurídica, ni posteriormente. Y por eso es que frente a la IA existe para el bien o para el mal, según las cosas se hagan diligentemente o culpablemente, es decir, según exista el cumplimiento del derecho o el incumplimiento del derecho, según la IA exista con base en el cumplimiento del derecho, es decir, en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, en la diligencia, o con base en el incumplimiento del derecho, es decir, en la culpa jurídica, que puede ser por negligencia, es decir, un incumplimiento del derecho por un descuido, aunque no se tenga la intención de ello, o por dolo, es decir, el incumplimiento del derecho basado en la intención de incumplirse con el derecho. Y por ende la aplicación de esto frente a la IA es determinante. Y por eso hay que conocer las características de los derechos y deberes, cómo existe la libertad, cuál es su límite, ¿cierto?
cómo existen los criterios para ser solidarios en la relación jurídica, para colaborar en una relación jurídica, para que exista una colaboración entre las partes, entre las personas que existen en una relación jurídica, ¿cierto? Etcétera. Cómo existe el deber de ir innovando y en general cómo existe el deber de ser creativos para ir siempre, el deber de la creatividad, el deber en relación con la creatividad propiamente, para ir logrando soluciones en relación con los problemas que se presenten a lo largo de una relación jurídica donde exista IA, para ir logrando que cada momento de la relación jurídica coincida con la forma en la cual los derechos y deberes apliquen frente a ellos, es decir, para ir logrando aplicar los derechos y deberes por parte de cada quien, etcétera. Entonces, como nos damos cuenta, la solución existe. Lo determinante es que se conozca y aplique el derecho, que se conozcan y apliquen los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica donde exista IA. Lo determinante es conocer la diligencia jurídica y aplicarla, aplicar sus elementos a la medida de cada relación jurídica donde exista IA, y así existe la IA válida, buena, para el bien, con base en la diligencia, con base en el cumplimiento del derecho. La IA eficaz, efectiva. Y por eso se trata de la proactividad jurídica, de lo prevenible jurídicamente, es decir, de que cada quien detecte, ¿cierto? Cómo aplican los derechos y deberes frente a cada quien, cómo le aplican los derechos y deberes y de aplicarlos, y así se previene lo que se pueda prevenir, ¿cierto? Y por ende se previenen riesgos y en general existe la relación jurídica de una forma válida y por ende existe la gestión válida de los riesgos y por ende existen los riesgos que existan aunque exista la aplicación de los derechos y deberes y no los riesgos irresponsables, es decir, riesgos existentes con base en el incumplimiento del derecho, es decir, con base en la invalidez jurídica y dichos riesgos que existen aunque exista la aplicación de los derechos y deberes, que existen aunque exista el cumplimiento del derecho, la aplicación de los derechos y deberes, existen con base en el cumplimiento del derecho y por ende se gestionan de una forma válida y diligente. Esa es la forma de la gestión del riesgo frente, por ejemplo, a la IA. Y por ende se atiende lo atendible jurídicamente, lo que depende de la capacidad jurídica de cada quien, del perfil jurídico, de la forma, de la condición jurídica de cada quien, según como vimos, según como cada quien exista en cada relación jurídica en este tema donde exista IA. Y se trata por ende de la buena fe, es decir, de actuar sin el ánimo, sin la intención de hacer daño a otro y propiamente teniendo la intención de cumplirse con el derecho, de aplicarse los derechos y deberes, pero no basta con la buena fe, porque a la vez debe existir una no culpabilidad jurídica, es decir, debe existirse la intención de aplicarse los derechos y deberes y debe lograrse de alguna forma aplicar los derechos y deberes a la medida de cada quien. Y así existe la relación jurídica válida y por ende la IA válida y por ende no existe la culpa, no existe ninguna forma de culpa, ninguna forma de incumplimiento jurídico. Para que esto quede claro entonces, si existen problemas en una relación jurídica, en cualquier relación jurídica existen problemas, solo que existen problemas válidos e inválidos. Los problemas válidos son los que se deben resolver para que exista, es decir, para que se logre que exista la aplicación de los derechos y deberes, mientras que los problemas inválidos son los que existen por el incumplimiento del derecho. Entonces existen problemas válidos y se deben resolver y así existe la validez jurídica, la diligencia jurídica, la eficacia jurídica, la seguridad jurídica, el cumplimiento del derecho. Así existe la aplicación de los derechos y deberes. Y por ende se trata de detectar los problemas válidos y de resolverlos, por ende válidamente, oportunamente, integralmente, completamente, eficazmente, contundentemente, efectivamente. Y así existe validez jurídica y por eso se trata de la autorregulación válida jurídicamente, de ir actuando de una forma en la cual se va cumpliendo con el derecho, se va logrando aplicar los derechos y deberes, se van logrando aplicar los derechos y deberes, se logra la aplicación de los derechos y deberes, se van logrando aplicar los derechos y deberes según cómo le van aplicando a cada quien a lo largo de la relación jurídica, donde exista IA, y así existe la relación jurídica válida, como ya sabemos, y por ende la IA válida, y por ende así es que existe la detección de los problemas y la solución, por ende válida, oportuna y diligente, válida de los problemas y existe validez jurídica y por ende la aplicación de esto frente a la IA es determinante y así existe la IA válida gracias a la diligencia y en general, es decir, propiamente gracias al conocimiento del derecho y a su aplicación, a la aplicación de lo definido mediante él, es decir, a la aplicación de los derechos y deberes, al ejercicio de los derechos y deberes, al goce de los derechos y cumplimiento de los deberes.
Por eso los abogados deben ser formados en este tema, deben ser formados jurídicamente en relación con la inteligencia artificial, deben educarse con alto rigor en diligencia jurídica ante la IA y por eso en Juridia lo hacemos y por eso, por un lado, les agradezco su atención y por su parte los invito a www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos, conozcan nuestros servicios de educación jurídica de alto nivel, de alto valor jurídico para abogados sobre inteligencia artificial y así se enteren de nuestros beneficios, de lo que nos diferencia y propiamente de por qué es necesario, útil, de alto valor para los abogados el que en Juridia los fundamentemos jurídicamente ante la IA. Y en la sección de servicios de nuestro sitio web conocerán esos servicios y a la vez los invito al sitio web para que conozcan nuestro blog y a través de nuestros contenidos conozcan cómo aplican los derechos y deberes, es decir, cómo existe la diligencia jurídica, es decir, cómo se cumple con el derecho ante la IA, cómo existe la IA válida. Muchas gracias por su atención. Que estén muy bien. Un fraternal saludo.